Comunicación, sede de la Universidad de Mayores, de la que compruebo que hay bastantes alumnos y compañeros del autor. Yo quiero daros la bienvenida una vez más a esta sala que cuando cerremos este año 2015 ha acogido a cerca de una treintena de libros, de presentaciones de libros que han sido poemarios, libros de narrativa, ensayos, libros de historia, además de conferencias y demás actos que muy bien conocéis todos vosotros, ¿no? El libro que hoy vamos a presentar es especialmente entrañable para nosotros porque, como sabéis, es un alumno de la Universidad de Mayores, le acompaña todo un séquito de profesores, compañeros, miembros del colegio, el propio editor. Ahora les iré dando paso, pero yo, si me permite el autor y sobre todo Fernando Carratala, que es el que me ha dado la potestad de estar en este atril hoy, me gustaría romper un poco el ritmo con el que se presentan o el protocolo con el que se presentan normalmente los libros, ¿no? Habitualmente, si habéis estado, supongo que en bastantes presentaciones, empiezan a hablar los autores los que acompañan al autor, después habla el autor y se abre un turno de palabra, ¿no? Yo voy a leer un poema, del autor porque creo que es la mejor presentación que podemos hacer de Ángel Herrero hoy, ¿no? Muy brevemente, y enseguida doy la palabra a las personas que están en la mesa. El poema se llama Oda a la edad y creo que viene muy bien para este acto, ¿no? Dice: yo no creo en la edad. Todos los viejos llevan en los ojos un niño y los niños a veces no observan como ancianos profundos. Mediremos la vida por metros o kilómetros o meses. ¿Tanto desde que naces? ¿Cuánto debes andar hasta que, como todos, en vez de caminar por encima, descanses debajo de la tierra? Yo creo que a ustedes, a todos nosotros, si seguimos asistiendo a la Universidad de Otoño y sigamos formando este grupo tan esperado y tan estupendo, nos queda mucho camino por andar. Don Roberto, le dejo a usted la palabra, señor decano. Voy a hacer una rectificación, perdóname, y lo que ha leído, ojalá fuese mío, es de Neruda. Es la primera parte. Perdón. Es la primera parte de un poema de Neruda que introduce el libro. Hay una invocación de Baudelaire. Es verdad, ¿no? es verdad. Sí. Empieza el libro con una invocación de Baudelaire. Como la mayoría de las poesías siempre empiezan con algunas referencias y después de esa invocación yo elegí ese poema que refleja muy bien lo que pienso y lo que piensa mucha gente hoy en día, afortunadamente, que es maravilloso leerlo entero. Ha leído la primera parte de una grandísima oda de Neruda, que es poema a la edad, o sea, oda a la edad. He metido la pata, lo siento. No. La verdad es que me acaba de llegar el libro y no he tenido oportunidad de poderlo ver antes, ¿no? Pero bueno, pues es con Neruda. Ahora sí tiene la palabra don Roberto Salmerón. Buenas tardes. Es para mí un placer y una auténtica alegría saludar a Pablo Neruda. Ay, perdón, acabo de equivocarme. No, está bien. Porque al fin y al cabo el alma de todos los poetas está unida a través del tiempo y la belleza. Y entonces, ¿qué podemos tener aquí si no es una transmutación de Pablo Neruda? Hombre, en una versión a lo mejor un tanto ligera y cercana a nosotros, pero es lo que necesitamos, pues lo que estamos aquí. Bueno, es un orgullo y una alegría felicitar y saludar al autor de este libro. Además, al leer el libro, o al hojearlo y leerlo en diagonal, porque no me ha dado tiempo todavía a leerlo al completo, he encontrado algunas características del autor pues, que me resultan curiosas y amables y atractivas. Una de ellas es que estudió en las escuelas Piquer, Padre Piquer, en La Ventilla, un lugar popular de Madrid, muy cercano al colegio por muchos motivos en los últimos años. Enhorabuena, porque eso está muy bien. Y luego en el tránsito de toda su vida, ya cuando llegamos al otoño, no en la Universidad de Otoño, sino en la Universidad de Mayores, pero también en el otoño de la vida, pues se ha convertido en alumno de la Universidad de Mayores de este colegio profesional. Pero un alumno, que también tiene esa capacidad de transmutarse en maestro, porque yo estoy aquí rodeado ahora de maestros. Tú también, un maestro de la poesía. En esa lectura en diagonal pues me han gustado mucho algunos poemas y he comprendido que esto de dirigirse a Lauren de Arabia y a Anita Ekberg, tiene un atractivo muy especial, ¿verdad? Por lo menos en mi memoria, chico, porque luego después ya... enhorabuena, felicidades, muchas gracias
Es un placer y es una alegría disfrutar contigo de esta maravillosa colección de poemas que vais a glosar con mucha mejor. A mí me llama la atención, y me permito también leer brevemente un poquito de estos poemas, pues uno dirigido a un amigo del colegio, de Ángel, a Luis Cabrelles, que empieza, como habréis leído algunos, y si no, por lo visto es un compañero suyo de juventud que murió por causa de la droga, cosas que en nuestro entorno o en nuestra generación sucedió con demasiada frecuencia. Pero fijaros qué bonito y qué metáforas usa para describir esto. Dice: vencido por saetas soporíferas, rodaste voluntario al precipicio. Es que me ha encantado, oye, para describir, repito, vencido por saetas soporíferas, rodaste voluntario al precipicio. Tú, que te alzabas sin final, como el cóndor de las alturas, tu verso, alquimia de juglares, naufragó entre oleajes de agujas embriagadas de amapolas. No sigo leyendo para que, oye, tenéis que... Siempre que se presenta un libro, una cosa que hay que decir es que hay que comprar el libro, ¿eh? O sea, que ahora... Bueno, pero me permito también llegar a otro poema y también leerlo, porque está dirigido a Maese Carratalá. Y esto es una cosa que me ha llegado al alma. Oye, son cosas que suceden, ¿no? Y dice así, a Fernando Carratalá: ¿qué te parece de esto, Sancho?, dijo Don Quijote. Bueno, una cita como siempre, como ha hecho antes, de la de Neruda. La cita la puso él. Ah, ¿la puso él? Sí, yo puse el soneto. Ah, bueno, amigo. Puso a la derecha esa cita. Ya sabéis que la afición cervantina de Fernando es insuperable, no hay nada. Bueno, ¿qué te parece de esto, Sancho?, dijo Don Quijote. ¿Hay encantos que valgan contra verdadera valentía? Bien podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. Qué bonito es eso también, ¿eh? Y ahora ya el autor se dirige a Maese Carratalá y dice: llega y espolvorea nuestra clase, magia de sus papiros de redor, que iluminan las sombras de candor y desvelan sentidos a una frase. Qué bonito, ¿eh? Desvelan sentidos a una frase, que nos ayuda a saber leer mucho mejor. Yo recuerdo una lección que una vez dio sobre García Lorca, de un poema que yo lo había leído con anterioridad, y después de escucharle él dijo: no me había enterado de nada. No me había enterado de nada. Y después de escucharlo a mí, menos todavía. Antes, al contrario. Fue cuando le cogí algún sentido. Nos sirve dulce lírica en envase, del ensueño de puro trovador. La aventura de todo narrador de su corazón quiere ser trasvase. Desatas los nudos de las palabras para que vuelen como la simiente sobre barbechos de papel que labras. ¿Te está gustando, no? Sí. Se ha leído 20 veces y no tiene que corregir 200. Está harto. Tu frente de Quijote va asentando sentencias, asestando. Tu frente de Quijote va asestando sentencias cervantinas al presente. Maese, a vos estamos venerando. Eso no lo he puesto yo. Hombre, claro. Bueno, dicho esto, como yo... Sacar la matrícula final de curso. Felicidades de nuevo al autor, felicidades también a los que nos acompañan en la mesa, a don Basilio Rodríguez, editor, a don Fernando Carratalá Teruel, que ha sido el autor de este estudio crítico insuperable y inmejorable también, y a don Francisco García Bermejo, que tiene la palabra para hablar sobre el libro. Sobre este chico. Bueno, he escrito unas líneas para aquí dedicárselas a mi buen amigo Ángel. Conocí a Ángel en el 2012, el primer año de nuestra incorporación a las clases de la Universidad de Mayores del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid. Y como me ocurre con muchos otros compañeros de curso, tengo la sensación de conocerle desde siempre. Para mí Ángel se ha convertido en un gran amigo con el que comparto muchas ideas y un concepto parecido al sentido de la vida. Enseguida descubrí que se trataba de una persona generosa y amigable, con un punto de ironía y con un gran bagaje cultural. Él es un gran aficionado a la música, al cine, a la literatura, al arte en todas sus formas y maneras.
A pesar de todo, él es un hombre discreto y sencillo. Congeniamos enseguida, debido sobre todo a su carácter cercano y amable. Desde que le conozco creo que tuvo claro lo de escribir poesía seriamente. Y además tengo el placer y la satisfacción de haber leído sus primeros poemas, que luego en un laborioso e imagino que duro proceso creativo ha ido desechando y modificando bajo la tutela de nuestro entrañable profesor don Fernando Carratalá. De modo que nuestro buen amigo Ángel ha pasado de aprendiz de brujo a mago de la palabra escrita, sujeta a la medida y a la cadencia del verso. Muy bien. Recuerdo algo que nos comentaba el primer año de universidad el señor decano de este ilustre colegio, en el sentido de que tenemos la gran suerte de ser la primera generación que al llegar a la vejez puede seguir disfrutando de la convivencia y del conocimiento, en una segunda juventud, lejos ya de las responsabilidades profesionales y del mundo del trabajo. Pues bien, Ángel es un claro ejemplo de esto y de que nunca es tarde para realizar cualquier sueño. Espero que disfrutéis de la lectura de esta colección de poemas escritos por un chaval sexagenario como es nuestro amigo Ángel, y que hagáis partícipes a otros de estos versos, de estos poemas. También espero que sepáis apreciar el importante trabajo de análisis y los comentarios a los poemas del señor Carratalá, de Maese Carratalá. Querido amigo Ángel, que nunca te abandone ese aire de Peter Pan socarrón, pícaro, travieso y a veces gamberro que te caracteriza. Que sigamos disfrutando muchos años de la generosidad de tu palabra y de tus versos. Lo que he podido leer durante este fin de semana en este libro me ha abierto la puerta a todo un mundo de sensibilidad, compromiso y buen hacer creativo. Y me ha descubierto un gran poeta en el gran amigo que ya tenía. Enhorabuena. Tiene la palabra don Basilio Rodríguez, responsable editor de la obra y de la editorial Sig Pigmalión, al cual le agradecemos la cercanía al colegio en los últimos meses. Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Ciertamente, aunque conozco la existencia del colegio desde que estudié, ya hace unos cuantos años, y aunque había asistido a alguna actividad en el desarrollo de la vida normal de esta casa, es cierto que desde hace apenas un año he tenido un entronque y una vinculación mayor con el Colegio de Doctores y Licenciados. Primero, colegiándome, por fin, yo mismo, y segundo, colaborando en la edición de una serie de obras que para nosotros han sido importantes por diversos motivos, y de las que ya hemos hablado aquí. También la generosidad con la que esta casa nos abrió sus puertas para presentar libros de autores que nada tenían que ver con esta institución, nos permitió constatar la calidez, la magnífica acogida y, en fin, los sentimientos tan gratos que despertaba el hecho de poder convocar aquí actos como los que hacemos habitualmente en diversas instituciones y lugares. Por eso nos hemos aficionado a venir periódicamente a esta casa, que ya consideramos un poquito nuestra, y espero que podamos seguir viniendo para celebrar, como hoy estamos haciendo, la aparición de una nueva obra, de un nuevo libro, y en este caso incluso la presentación en sociedad de un nuevo autor. Pero comencemos por el capítulo obligado de los agradecimientos. En primer lugar, por supuesto, al Colegio de Doctores y Licenciados. Por supuesto, igualmente a las personas que están en la mesa, porque cada uno, aunque desarrolla una serie de funciones, está también a título personal. Por eso yo le quiero agradecer a Roberto Salmarón, el decano de esta institución, que haya querido apadrinar, tutelar, presidir este acto. Creo que es importante, porque de alguna forma estamos respaldando el inicio de una carrera literaria de un joven sexagenario, de un chaval, como habéis dicho, de un Peter Pan que tiene una gran proyección literaria y poética. Gracias igualmente a Fernando Carratalá. Para mí, tengo que confesar
pues se ha convertido en una especie de padre, ¿no? Un padre literario, intelectual. Yo que estaba tan desapegado, tan alejado de la pedagogía, él me ha recordado etapas de mi formación, me ha hecho recuperar viejos proyectos y juntos, porque él también tiene un ápice de locura, pues hemos puesto en marcha iniciativas que esperamos que lleguen a buen puerto. Asimismo, quiero agradecer a Francisco García Bermejo. Hoy tenía un papel muy complicado, porque los presentadores, de alguna forma, tienen que hablar bien de la obra y del autor que se presentan, pero no deben excederse en sus elogios, porque si no da la sensación de que es artificioso su discurso y hueco pues el contenido del mismo. Pero yo creo que él ha hecho lo que tenía que hacer, manifestar su afecto, su amistad a una persona con la que está compartiendo. Yo creo que una experiencia muy bonita, ¿no? Cuando escuchaba las palabras que se decían antes de cómo efectivamente la vida nos ofrece la posibilidad de retomar etapas pasadas que pensábamos perdidas, creo que es una suerte, realmente es una fortuna la que tenéis todos aquellos que podéis volver a ser chavales, pero con la experiencia, con el bagaje profesional y sobre todo con la tranquilidad de que habéis cumplido, de que habéis jalonado con éxito y satisfacción una etapa profesional brillante. Por tanto, yo creo que Francisco, que hoy además creo que nos va a cantar, y eso ya sería su lío, porque yo efectivamente recordaba al nuevo Mester de juglaría y pensé que había desaparecido y que ya no actuaban y que ya no estaban en el candelero, pero todo ese tipo de música folclórica a mí me parece muy entrañable y le tenemos que animar entre todos a que luego pues ponga un colofón musical a este acto, ¿no os parece? ¿Perdón? ¿Qué he dicho? Ah, de juglaría, no, perdón, he dicho bueno. Está bien, el profesor Carratalá, como veis, a mí también me corrige como es preceptivo. Sí, de juglaría y hecho clerecía, ¿no? No, al revés. Él es de juglaría, pero él viene de Mester de Ah, de clerecía, bien. Bueno, pues entonces no he captado la broma y la ironía del profesor Carratalá. Y por supuesto tengo que agradecerle a Ángel que haya depositado pues su confianza en nosotros, porque efectivamente él me conocía de vista, tenía referencias a través de Fernando, del decano, de algunos trabajadores de esta casa, pero tenéis que entender, me vais a permitir que os tutee porque sois estudiantes y yo ya pasé esa etapa y ojalá vuelva a ser estudiante como vosotros. Pues tenéis que entender que para un autor su obra, su manuscrito, es su hijo. Es un hijo que ha tardado en gestar más o menos tiempo. Hay algunos que tienen, como dicen en mi pueblo, el parto a la burra. Es decir, que están toda la vida manoseando la misma obra y publicando el mismo libro. Hay autores que continúan publicando nuevas ediciones de ese mismo libro, con el mismo título incluso, y casi con los mismos contenidos. Hay otros autores que son de ciclo rápido. Es decir, que cuanto menos te lo esperas, te sacan un libro. Y hay otros que de alguna forma pues necesitan un tiempo especial, el suyo. Cada uno tiene su tempo, ¿no? Y en ese sentido, pues el proceso de escritura es similar. A mí me gusta establecer ese símil al de gestación de un hijo. Y un libro, aunque es de tinta y papel, pues también podemos hacer en él pues la proyección de nuestros anhelos, de nuestras ilusiones. La hacemos depositario, en definitiva, de nuestros sueños. Por tanto, mientras el autor está escribiendo, está manoseando su criatura, su original, está cincelando, escribiendo su obra, lo siente como propio, lo está gestando, aunque no en su interior, pero prácticamente bulle en su interior todo ese proceso como un proceso muy íntimo, muy personal. Pero en el momento en que hay personas externas que participan en el proceso de convertirlo en libro, paralelepípedo como este que veis aquí, hermoso, porque para ser un primer libro y para ser Añoso el padre, le ha salido una criatura pues bastante bonita y bastante grande. Ojo, lo de Añoso lo digo con segundas, ahora veréis por qué. Pero tengo que agradecerle que en un momento dado nos entregase de buen grado
ese primer manuscrito, que no era el primero para él, pero sí para nosotros, de una obra que tenía un especial significado dentro de su proceso vital. Y lo hizo con cierto nerviosismo. Tenemos que reconocerlo, ¿verdad, Ángel? Porque el primer día sí que estabas un poco nervioso, pero lo hizo convencido de que efectivamente tenía que dar ese paso. Como cuando la madre, que está a punto de parir, sabe que su hijo va a nacer provocando dolor y derramando sangre, pero ella está totalmente convencida de que va a salir bien y que va a cumplir con su cometido, que es el de dar y transmitir vida. También el autor transmite vida a través de sus obras. Y cuando hablamos de su obra, pues él ya tenía muy claro cómo tenía que ser su criatura. En el momento en que se desprendiese de él, sabía que iban a cambiar muchas cosas, más de las que se imaginaba, en todo caso, porque él tenía una idea preconcebida que a toda costa quería plasmar, y cuando le explicamos que no, que el niño le saldrá como quiera salir, que si utilizamos forceps, pues a lo mejor le deformamos un poquito la cara, que si procuramos que tenga un parto natural, a lo mejor va a dolerle más al padre porque va a tener que reducir a ciertas cosas, y que eso es un parto inducido, pues a lo mejor es un artificial. Todo esto aplicad el símil a lo que es el proceso de edición de una obra, y tiene mucho, de verdad. Y como digo, él se entregó a nosotros pues convencido de que su hijo sería bello, sería hermoso, y que además tendría pues un destino que él anhelaba, que era el de llegar a esos lectores, representados esta tarde aquí por todos vosotros. Tenéis un papel muy importante en este acto. Por tanto, gracias, Ángel, por confiar. Gracias por participar en el proceso de edición con disciplina, con abnegación, con sacrificio, porque sí que renunciaste a algunas ideas iniciales. Todo en pro y beneficio de tu hijo, que es el primero, pero yo estoy convencido de que no será el último, de tinta y papel, porque era muy alodiañoso. Efectivamente, estamos ante un escritor Nobel, un joven escritor Nobel sexagenario, pero no es un escritor primerizo. Es una persona que ha sido consciente desde el principio del poder de la palabra. Lo ha utilizado, de hecho, en su itinerario profesional. Era también consciente de que en el momento que publicase su libro se convertía en un legado a la comunidad. Y eso implica una responsabilidad, implica pues tener que posicionarse. Supone que estamos dando una imagen, que estamos desvelando algunos de esos sueños a los que me refería antes. Y también eso trasluce un ideario personal. Y él de manera valiente lo asumió. Y como digo, confió en nosotros como intermediarios, como matronas, en ese proceso de nacimiento de su hijo, de este ágora. Por eso, pues, le quiero agradecer ahora que ya ni él ni nosotros podemos cambiar el interior, el contenido de esta obra, que ya es como es, por fuera y por dentro. Sí que vamos a velar para que tenga, pues, un itinerario vital lo suficientemente largo como para que nos sobreviva a todos, porque ese es, yo creo que el mayor valor de una obra escrita, que sobrevive a aquellos que la escribieron, que la editaron, y aquellos que la leyeron. Incluso se convierte, como decíamos antes, en un legado para la comunidad y para la posteridad. Un proceso en el que han participado muchas personas, y dentro de la importancia de todas y cada una de ellas hay que resaltar especialmente la labor de Fernando Carratala. Yo sé que es vuestro profesor, yo os digo que es mi amigo, también para mí es un maestro del que aprendo cada día, pero en esta obra él ha trabajado de manera abnegada. Él se ha entregado, pues, de manera incondicional, y ha hecho, pues, una labor de edición magnífica, edición literaria. Es decir, se ha encargado de poner una introducción impecable que ya nos seduce para poder leer el libro. Ha hecho una serie de análisis de texto de algunos poemas sublime, de veras. Yo me preguntaba en algún caso si el propio Ángel se había planteado lo que estaba desvelando en ese análisis Fernando, porque efectivamente le ha tratado como si de un clásico se tratase. Él, que es un autor Nobel, todavía Nobel no es, pero Nobel sí que es, ¿no? No, al contrario, ¿verdad? Es Nobel, pero todavía no es Nobel. Eso es Nobel, pero todavía no es Nobel, ¿no?
pues lo ha tratado como un clásico, cualquiera de los autores que realmente hemos estudiado todos y que nos seducen, muchos de esos que explica en clase Fernando. Asimismo, ha hecho una edición crítica encomiable y además positiva. Normalmente los críticos tienen muy mala leche, perdonad la expresión. Intentan sacar los defectos porque si destacan las aristas de una obra, pues de alguna forma es como si ellos se sintiesen con más poder, con más magisterio. Fernando lo ha hecho de forma didáctica y pedagógica, pero casi de manera subliminal. Es decir, de forma humilde, sencilla. Y tengo que confesaros, ya lo he dicho en más de una ocasión, tanto a Ángel como al propio Fernando, que yo he sentido como escritor y como poeta envidia por la edición literaria. De tal forma que he hecho prometer, casi firmar a Fernando, que en mi próxima obra va a hacer algo parecido. Él me ha dicho que sí, ya veremos si luego se olvida o lo mantiene. Porque de veras que este libro, cualquiera que lo lea y que no conozca a Ángel, y que no sepa si ha publicado o no anteriormente muchas o ninguna obra, pues va a tener la sensación de que está ante un autor consolidado. Y eso yo creo que es importante, que salga el niño bien vestido, con ropajes lucidos, que le den empaque, que de alguna forma le faciliten su devenir vital. Igualmente hay otras personas que han participado, y creo que aunque luego lo diga Ángel y reconozca el trabajo, mi obligación como editor es acordarme de ellos. Si decimos que un libro es un hijo de tinta y papel, pues la cubierta, que no la portada. La gente dice la portada, que no, que esto se llama cubierta, que la portada es esta, que la portada es interior y es esta, la que va por dentro. Pues como digo, la cubierta sería en ese símil el rostro de la criatura. Y es un rostro áureo, magnífico, impresionante. Y ese rostro se lo debemos ni más ni menos que a Rafael Sanzio. Es la escuela de Atenas. Porque de alguna forma sí que representa una de las ideas centrales o el mensaje central del libro. La creación como lugar de encuentro. La creación como un lugar compartido de aprendizaje, de interacción. Y de alguna forma yo creo que está transmitiendo también la labor de esta casa. Aquí venimos a aprender, pero también estamos aportando, como decíamos antes, nuestra experiencia, nuestro bagaje. Y eso se convierte en un proceso interactivo que es mucho más didáctico, mucho más pedagógico. Por tanto, aunque hace mucho tiempo que no está entre nosotros, pero hay que dar las gracias al señor Sanzio. Pero aquí sí hay que dar las gracias, y muy especialmente, es a Rosa Fonti y a Francisco García Bermejo. Francisco está aquí y yo le tengo que pedir disculpas porque inicialmente pensaban que sus dibujos podían ser la cubierta del libro. No, nos hemos puesto en lugar prioritario, nos hemos puesto en lugar importante. Hemos hablado antes de la portada, hemos hablado antes incluso de un poema que sin el dibujo no tendría el mismo sentido ni se vería de la misma forma, y además son dibujos que se han puesto en color en la edición, por eso ha salido un poquito más caro, por eso ha salido un poquito más grande también la criatura, porque no queríamos que fuese de un tamaño pequeño, sino que tuviese ese empaque al que me refería anteriormente. Por tanto, Francisco, que no hemos minusvalorado tu obra, sino que de alguna forma la hemos puesto en un lugar de privilegio, pero que entendíamos que era el adecuado. A quien también tenemos que dar las gracias, y esperemos que esté satisfecha, es a Rosa, porque hemos puesto sus fotografías. En vez de una imagen de solapa, ¿está aquí? ¿Está aquí o no? Ah, ¿dónde está? Ah, pues por favor, levántate que tenemos un aplauso, ¿no? Dale un aplauso. Levántate. Perdona que te interrumpa un minuto, Basilio, pero es que esta mujer que fotografía hace 2 fotos en el libro, que es en la pestaña, y después haciendo yo gracias el mono con su perro, que es un perro, que se llama Perry, con 2 R's, Y, igual que su apellido, Rosa Fenti, yo le llamo Atila, y me apropio de él, además es un íntimo amigo Atila. Y de hecho dijo, no te lo voy a poder traer en el avión, con el
el tren. Y no pensaba que iba a venir, viene desde Almería, que es el lugar donde yo veraneo. De hecho hay un poema más en el libro que se titula Gaviota, que pone una referencia a las gaviotas que iluminan los Escullos. Los Escullos es una localidad preciosa que os sugiero, si no la conocéis ya, porque es muy conocido, el Cabo de Gata, a 9 kilómetros de San José, el Cabo de Gata al lado, preciosa. Y bueno, yo allí escribo el 40% del libro está escrito en la habitación 203 de su hotel, de sus padres, un hotel maravilloso que está pegado al mar, se oyen las olas por la noche. Es un sitio fantástico. Entonces, de verdad, yo sugiero, os guste o no la fotografía, que visitéis la página web www.rosafenti, todo junto, rosafenti.es, porque vais a ver ahí su calidad, aunque todavía no tiene muchas en el book, pero ahora mismo está exponiendo 57 fotografías. Ella, simultáneo a esto que está pasándome a mí, a ella le está pasando algo parecido con su primera obra expuesta en una galería allí en los Escullos, en el Cabo de Gata, con 57 fotografías de su abuela, que tiene... Mi abuela, 87 años. 87 años. Yo la conocí este verano y maravillosa, o sea, una mujer, pero yo la llamo a ella la Caravaggio de la fotografía, porque si entráis en la página web y echáis Rosafenti, como os he dicho, y entráis en proyectos María, que es como se llama su abuela, salen 20 y tantas fotos en blanco y negro, una en color, de esas 57 que tiene actualmente expuestas en la calle. Y de verdad, visitarlas porque es precioso. O sea, las fotos que ha hecho, la veneración, el amor y el cariño con el que fotografía a su abuelo. Yo me he quedado sorprendido. Nada más quería decir eso. Pues muchas gracias, Rosa. Es más, fíjate, si nos deja Ángel, porque decía, yo no voy a hablar en mi presentación, y luego no lo deja hablar a los demás. Si me deja Ángel, te voy a hacer una oferta públicamente, una oferta relacionada con el libro, con esta casa y con Ángel como padrino, como descubridor. Fíjate, él, que hoy está siendo presentado en sociedad, a su vez quiere presentarte a ti, o sea que eso es importante. Por eso nosotros defendemos el concepto de familia dentro de la editorial. Solemos hablar de la familia literaria. Aproximadamente unos 900 autores, 1000 y pico obras, y es cierto que una obra nos lleva a otra y que un autor nos lleva a otra. A lo mejor hoy estamos descubriendo una nueva autora y un nuevo proyecto. Pero termino, sí, efectivamente, en la página 71 no os podéis perder la fotografía de Ángel mordiendo la oreja a Atila, el perro de Rosa, que es maravilloso, ¿no? Al igual que la fotografía de la solapa donde también aparece acompañado por el propio Atila, ¿no? Sí, pues también es importante esa aportación de Rosa, porque está vistiendo a la criatura, ¿no? Está de alguna forma adornando esta obra, ¿no? Así es que gracias, porque también eres coautora, eres también corresponsable. Ya termino, porque yo sé que es un toque de atención, porque me estoy alargando mucho, pero bueno, es que los editores intentamos compartir los momentos de alegría de nuestros autores y a veces sí que es verdad que les usurpamos un poquito de protagonismo cuando no debe ser así, pero tenía que decir lo que he dicho, porque además lo he dicho de corazón. Termino. Me parece que también es importante decir que con esta obra Ángel pues ha querido desarrollar una labor social, aportar su granito de arena, y por eso ha querido renunciar a parte de sus derechos de autor, y con la compra de este libro, de cada ejemplar de este libro, se está pues entregando un euro, que parece algo simbólico y menor, pero uno más otro, pues van componiendo, como decía antes, un gesto que yo creo que es lo importante que hay que apreciar. Y esos euros de la venta de este libro, pues aquí en la presentación, en las librerías o donde fuere, van a ir destinados a la Federación Española de Padres con Niños, de Niños con Cáncer. Bueno, pues me parece que también un gesto muy entrañable, muy bonito, ¿no? de Ángel. Ha querido que su hijo nazca ayudando a otros niños. Y me parece que es un gesto, como decía, de altruismo y generosidad que también hay que reconocer. Y poco más. En definitiva, lo que hemos procurado es intentar dignificar el trabajo de todas estas personas a las que he mencionado. Por supuesto de Ángel, como no, de Fernando. E incluso yo creo que es un libro más bonito que otros que hemos hecho parecidos, ¿no? Porque éramos conscientes de la importancia de este proyecto y queríamos esmerarnos. Yo espero que el resultado final, Ángel, pues haya cubierto tus expectativas, que te sientas satisfecho con tu hijo, que
que lo reconozcas como tal, porque lleva tu ADN creativo, también personal, porque tú has querido que estéticamente pues incorpore una serie de elementos, y eso es transmitirle tu esencia, en definitiva. Y a todos ustedes, lo que se ha dicho en la mesa, no debería decirlo el editor, pero si quieren hacer felices al menos al autor y al editor, pues cómprenlo. Yo creo que puede ser un gesto que además tenga ese trasfondo solidario que decía antes. Muchas gracias. Bueno, tiene ahora la palabra Maese Garratalá. Y yo debo de advertir al examinar el libro que mientras que los poemas ocupan 117 páginas, el estudio crítico literario ocupa 140. Pero entre el editor y los autores han tenido el acierto de poner el estudio crítico literario detrás, porque si no sería prácticamente... En fin, don Fernando Garratalá, tiene usted la palabra para hablar de su extensa e intensa obra. Bueno, yo esta mañana en clase he dicho algunas cosas porque no tenía del todo claro que pudiera estar aquí esta tarde. Pero bueno, voy a ahondar en algunas de las cosas que he dicho esta mañana en clase. Sobre todo voy a contaros los chismes que no están contados en el libro. Pero me parece que hay que empezar por leer un poema que os va a tocar en el alma a todos los que estáis aquí. A ver, ¿qué poema de este libro yo leería en la tarde de hoy para hacer Universidad de Mallorca? Pues leería el poema 44, que lleva por título Inolvidable Galeno. Estamos hablando de un poema que se escribe en memoria de Juan José Solís García. Y dice lo siguiente, tiene 5 estrofas, son versículos en realidad. Dice lo siguiente: hay hombres como eternos manantiales, la tierra engendrará raíces en tus cuencas, colmará de semillas balsámicas tu sangre, nacerán espigadas de milagros medicinales hierbas para los derrotados. No olvidaré tu estilo de entrañable galeno con maletín completo de filtros redentores, envuelto en un arrullo de palomas etéreas, en bufanda, en consuelo familiar y risueño, dulce jarabe a tiempo para mis afecciones. Desde tu estrella, donde la enfermedad no alcanza, vuelve la luz de tus alas termales purificando nuestra facultad. Donde tú te sentabas, nacieron rosas blancas. Todos los martes y también los jueves, 45 jardineros riegan con el agua de la pura añoranza de tus sabias cosechas sanadoras. La vierten con candor tus compañeras, versadas guerrilleras de las letras, cual enfermeras besan tu instantánea cunando tu escaño en la última trinchera. En memoria de José Luis, de Juan José Solís. Juanjo. Bueno, en realidad esto es un libro en el que hemos trabajado al limón, el autor, yo mismo y el editor. Es decir, es la obra de 3 personas. Y esta mañana yo os leía en clase qué es el libro, porque con los que habéis estado esta mañana no sois exactamente los que estáis aquí, lo voy a volver a leer. A mí me pidió el editor que en la contra, que esto se llama contra, que no lo he dicho, es verdad, en la contra, con un número de líneas contado, intentara resumir qué es el libro. Ahora es difícil por una razón, porque yo he estado trabajando con Ángel en este libro 2 años y algo, que ha durado el proceso. Y claro, él es psicólogo, él de carrera profesional es psicólogo. Psicólogos a mí. Entonces, él en los poemas se vacía, hace una verdadera autobiografía. Y eso es muy complicado. Muy complicado porque no sabes hasta qué punto lo que él ahonda se da cuenta de lo que está diciendo. Y hasta qué punto quiere que demasiado sentimentalismo interior se escape con el pretexto de la poesía. Hay que llevar un poco de cuidado, ¿no? Bueno, pues hay momentos en que está nostálgico, momentos en que está autodestructivo, momentos en los que está feliz, momentos en los que está histérico, momentos en los que a mí me pone histérico, porque tengo que deciros que si analizáramos los cientos y cientos de correos que nos hemos intercambiado este verano, que eso sí sería a lo mejor hasta más anecdótico que el propio libro. De eso os voy a hablar un poco ahora. Pero voy a empezar por explicaros qué es el libro y así esto ya me lo quito de encima y podemos entrar en los entresijos no escritos.
No parece Ágora la obra de un poeta novel, aunque lo sea. Se trata de un libro muy variado conceptual y estilísticamente, con toques autobiográficos, que en muchas ocasiones manifiestan tremendas nostalgias, y también con ribetes idealistas de una persona comprometida con determinados temas sociales, los de los débiles y desfavorecidos. Y también con un toque de erotismo en esa desenfadada expresión que se encuentra detrás de muchos versos ajustados a los más puros cánones ortodoxos de la métrica, y también de numerosísimos versículos más bien heterodoxos que reflejan la enorme creatividad de un temperamento artístico innovador. Ágora, en definitiva, es la expresión lírica de cómo vive la realidad presente, su realidad, una persona que ya ha atravesado la frontera psicológica que supone el haber cumplido 60 años y que descubre suficientes motivos para renovarse a sí misma y para seguir ilusionándose con las pequeñas cosas cotidianas que pasan a ser grandes cosas cotidianas. Para abrir caminos luminosos, unas veces, tortuosos otras, que amplíen su concepción del mundo, con la muerte como referente no muy lejano, aunque hoy por hoy Herrero esté ebrio de vida, y que expoleen su sensibilidad hacia una mejor percepción de la creación artística, llámese cine, llámese música, llámese literatura. Unos caminos que, aunque se adentran en todas las artes, conducen de modo inexorable al arte poética, que se convierte así en su propio soporte vital. Y ello sin perder lo que deja atrás, un pasado que hace posible el presente y se proyecta sobre el futuro, lo que le aporta un deje de melancolía y tiñe de cierto neorromanticismo el quehacer poético de Herrero. Ahora es un libro en el que tienen cabida el amor y la muerte. El amor como aspiración imperecedera con sus componentes emotivos y sensitivos, en una transición del erotismo al sexo. Y la muerte como algo con lo que hay que familiarizarse, afrontándola con una cierta resignación que nada tiene que ver con el victimismo, evitando su aureola patética y resistiendo con los restos más saludables del cuerpo y del espíritu. En Ágora también está presente la duda existencial y las incertidumbres que conlleva, y el canto a la amistad, ya sea en forma elegíaca, como recuerdo de los ausentes, ya sea en forma de odas que celebran la alegría de poder seguir recorriendo juntos los caminos de la vida. Y no se olvida el poeta de incluir poemas de crítica social, porque también es la suya una poesía de denuncia, una poesía comprometida, que aborda sin hipocresías cuestiones consideradas tabúes por la hipocresía de una sociedad que en lugar de afrontarlas con serenidad mira para otro lado, casi siempre el de la conveniencia de quienes ostentan el poder de forma omnímoda, no importa en qué parte del mundo. Y también hay en este libro poemas que exaltan la belleza del ser humano, esa belleza que es capaz de generar y a la vez de destruir. En definitiva, Ágora es una lección de vida, salpicada de ribetes autobiográficos, con todas sus injusticias, paradojas, rebeldías, frustraciones, derrotas y victorias. Nada más y nada menos. Eso es el libro. Contado en unas cuantas líneas, eso es el libro. Bueno, estamos ante un proceso creativo muy complejo. Cuando se acerca a mí, hace pues 2 años y medio, con algunos de sus poemas, Ángel, yo veo aquello y yo digo, bueno, Ángel, esto no hay por dónde cogerlo. Porque las imágenes son magníficas, la inspiración está garantizada, pero para hacer poesía se necesita también un cierto dominio de la técnica, y por aquí no aparece por ningún lado. Bueno, pues yo me voy a poner a forzar la máquina y voy a estudiar y a trabajar. Bueno, pues en mis 47 años de docencia es el alumno más aplicado que he tenido. Porque de no ser capaz de poner los acentos de un endecasílabo, a darle clases a Garcilaso de cómo hay que manejar un endecasílabo. Estoy hablando muy en serio, ¿eh? El proceso de autodestrucción personal para construir una técnica que lo ha dejado sin dormir días y días y días hasta que ha realmente dominado, bueno, primero el soneto, porque él es un entusiasta del soneto. Y luego el verso libre, porque claro, el versículo, si la gente se piensa que porque se olvida uno de la rima y porque se olvida del número de sílabas y de las estrofas, está haciendo poesía, el versículo es una cosa mucho más seria, ¿eh? Porque claro, tú tienes que sustituir lo que sería la métrica convencional de tipo silábico a algo donde hay que buscar otro tipo de ritmos, porque si no hay ritmo no hay poesía, si no hay
ritmo no hay verso. Verso es surco de vuelta, es decir, es ritmo. Bueno, pues él, a la par que hacía sonetos, ensayaba versículos. Y esto iba mejorando y mejorando y mejorando. Y llegó un momento que dije, bueno, hay poemas que son infumables. Y él mismo llegó a momentos en que rompía poemas porque estaba convencido de que lo que había hecho era infumable. De hecho, la primera edición tenía bastantes más poemas que han aparecido aquí, y él mismo luego, cuando se ha mirado en su recorrido de 2 años y medio, ha eliminado poemas porque consideran que no tiene la altura poética a la que le ha llegado. Él, no los he eliminado yo, los ha eliminado él. Entonces es muy interesante ese proceso, muy interesante. Claro, llegó momentos en que se subió a la parra, ¿verdad? Pues claro, teníais que ver los correos que nos hemos intercambiado. O sea, el perro judío es poco para lo que nos hemos llamado. Porque claro, yo quería que rectificara cosas y él me daba argumentos por los cuales no las rectificaba. Y claro, que me intente dar clase de estilística, pues ya me parecía bastante serio. Pero sus argumentos eran incuestionables y al final yo tenía que agachar las orejas. Por ejemplo, mi ilusión era el que hiciera un soneto de corte clásico, es decir, 2 cuartetos, 2 tercetos, un eje central, ABBA, ABBA, CDE, CDE, los diferentes ritmos de Garcilaso, el enfático, el heroico, el medólico, el sáfico, perfectamente bien combinados. Luego que el tema estuviera en el primer terceto, que desarrollara la fuerza de ese tema en el segundo terceto, para que aquello acabara en un plano absolutamente climático. Y bueno, pues conseguí que entrara por ahí. Y hay algunos saltos magníficos, de corte clásico, excelente. Pero luego era por hacer cada cosa con los tercetos. Claro, los tercetos en principio deben tener 3 rimas. Y yo le digo, mira, Ángel, yo creo que debes poner 2 rimas solamente. Debes poner 3 rimas, no 2, como tú haces. Y al día siguiente me manda una relación de poemas de Quevedo donde las rimas son 2. Espera. Claro, yo también, pues que ¿cómo no lo vas a saber? Pero a ver ahora que le contestas. Bueno, ya ha entrado en capilla, pero ya el hombre es capaz de... Claro, el día que me manda un soneto en verso blanco, en verso, es decir, sin ninguna rima, le digo, ¿cómo sabemos que esto es un soneto? Pues claro, los 2 cuartetos y los tercetos porque tú me lo dices, pero si no hay ninguna rima, yo creo que debería reconsiderar, y me escribe y me dice, oye, los 100 poemas de amor de Pablo Neruda son 100 sonetos y ninguno de ellos tiene rima, son todos versos libres. Bueno, no os digo la expresión porque se está grabando, pero me lo tuve que tragar. Y claro, una vez que él domina la técnica del soneto, empieza a hacer las audacias que se han hecho desde desde el modernismo y sobre todo desde la poesía de posguerra, la poesía social hasta nuestros días. Es decir, de repente empieza a encabalgar estrofas, rompiendo absolutamente el equilibrio. De repente empieza a cambiar las rimas en los cuartetos y ya no son cuartetos sino que son sempertercios. Y todas las novedades que nos ha traído la poesía social, y estoy hablando de Blas de Otero, empieza a meterlas con una naturalidad como si lo hubiera estado haciendo toda la vida. Yo cada vez que me quedaba más sorprendido. Me parece un proceso creativo sensacional, porque ahora está revestido de la técnica que eso requiere, ¿no? Lo digo muy de corazón. Bueno, cuando ensayaba el verso libre, el versículo, pues a veces había que decirle, bueno, vamos a buscar ritmos internos. Y él los descubría. Porque de vez en cuando se le escapa algún endecasílabo. O sea, ya se ha metido tanto en el endecasílabo que de vez en cuando en la estructura de poemas que no deben tener ninguna estructura fonética, pues se le escapa el ritmo de los endecasílabos que tienen en el oído. Ese proceso creativo me pareció excelente. Y entonces pensé, bueno, si él está haciendo el esfuerzo que está haciendo, ¿por qué no hacer yo una edición crítica tratándolo como si fuera un clásico? Es decir, cuando tienes que editar, pues yo qué sé, un García Lorca, o si te quieres ir a un clásico, un Quevedo, un Góngora, pues bueno, el aparato crítico es tremendo. Hacer una edición crítica es una cosa muy difícil, ¿no? Y bueno, pues se lo dije a él, se lo dije a Basilio, bueno, pues vamos a hacer una edición crítica, aunque esto tarde un cierto tiempo. Y yo me autoimpuse este verano a hacer esa edición crítica a razón de estudiar un poema por día. No hice otra cosa en verano. Hubo días de 12 horas, de 14 horas, de 15 horas.
para conseguir el propósito de un día un poema. Cuando terminaba el poema, podía ser la 1, las 2, las 3, se lo enviaba por correo electrónico. Y él a la 1, a las 2, a las 3, estaba esperando a recibir ese poema, que es lo más terrible del caso. Es decir, que él no se acostaba, en tanto no recibía el poema, porque estaba convencido de que ningún día le faltaría el comentario del poema. Claro, él iba poniendo el listón cada vez, o sea, yo caía en la trampa, pues no de los elogios, pero de que él entonces empezaba a ver cosas que no había visto. Y entonces cuando me despertaba yo a la mañana siguiente, lo primero que iba era al ordenador para ver el correo que me enviaba de respuesta analizando mi análisis. Y por lo tanto, reafirmándose en ciertas cosas o protestando por otras. Bueno, tengo que decir que las protestas fueron las que menos. Hubo realmente un poema en el que yo me equivoqué en la interpretación de las metáforas, el del Estelibe, y entonces él me dio la pista de que yo creo que no es esto lo que yo quería decir. Pero por lo general, yo he interpretado lo que él quería decir. No, veréis, esto es lo que decía esta mañana en clase, y esto es real. Si el poeta fuera consciente de lo que está haciendo, la hemos liado. O sea, nos cargamos la poesía. La función del crítico yo creo que es hacerle ver, hacerle tomar conciencia de los recursos que está utilizando y codificárselos. Para que él entonces, cuando lee su propio poema, como si lo leyera de extramuros de sí mismo, empezara a darse cuenta de lo que ha sido capaz de montar. Y bueno, pues Ángel tiene una técnica literaria ahora mismo exclusivamente suya, que yo he analizado y le he hecho ver, mira, estos recursos los estás usando. Los estás utilizando de una manera inconsciente. Bucea en ellos. Es decir, ahora que sabes cuáles son, el partido que les puedes sacar va mucho más allá. Os diré algo más. Esto es algo parecido, vamos a ver, la comparación no la toméis por el lado pedante. En lo que he hecho con la poesía de Blas de Otero, el académico Emilio Alarcos. Emilio Alarcos se dio cuenta que Otero utiliza unos ciertos recursos. A cualquier hora Otero sabía eso. Y una vez que lo codificó, Otero siguió escribiendo sabiendo lo que estaba haciendo. Y desde luego, pues ese libro se publicó en el año 66 por primera vez. Y bueno, pues cuando ve la anatomía, el esqueleto de su técnica, pues que se entusiasma y eso es lo que yo he intentado hacerle ver a Ángel, ¿no? Que ha hecho mucho más que un libro de poemas. Ha creado un constructo estético-lingüístico propio y hay que estar muy orgulloso de ello, ¿no? Porque inspiración la tiene, metáforas las tiene sublimes, Y luego, pues tiene un compromiso social bastante grande. Hay temas que son difíciles de tratar, a los que no se le dedica generalmente poesía, y los coge, porque claro, dedicarle un poema a la pena de muerte para ofrecer su perspectiva de lo que no debe ser, o para ofrecer un poema con su versión personal de lo que es la eutanasia, convertirlo verdaderamente en trasunto poético, pues esto no está al alcance de cualquiera. Luego, hombre, yo puedo poneros ejemplos de poemas que no solo le han emocionado a él, sino que le han emocionado a su familia. Cuando yo le hice el comentario del poema Matrioska, que es una manera que todas las madres, pues me confesó en un correo que había llorado. Del comentario, una vez que se dio cuenta de lo que había compuesto. Además con un lenguaje cultísimo. Claro, yo he ido seleccionando aquellos poemas que a mí me gustan, porque por ejemplo, mientras él ve las gaviotas en los escullos, yo veo las gaviotas en Marbella. Y de lo que se trata es de saber si es la misma gaviota, porque en su día yo hice un poema, una gaviota. Y pues después de este poema, el que no haya visto gaviotas va a tener deseos de verlas. Le ha dedicado el poema a las gaviotas, es el poema número 4, dice: a las gaviotas que iluminan los escullos. Y dice así: nadie sabe del amarillo balido del delirio de mi envidia, recuerdo de mi condena, encadenado para siempre a este torreón incompleto de carne. Tú, alejándote grácil y esquiva, o sobrevolando seductora el vértice de mi veleta. Sentándote tan seria sobre tu trono de espumas, como una nupcial princesa, desplegando tus alas argentadas, entregándote al ocaso grana, cuando escalas radiante los azulados litorales,
cuando encalas, radiante, los azulados litorales, hasta que ingrávida te abandonas como estrella en las cimas de la brisa. Como estrella en las cimas de la brisa. Si es que es cometa náutica que besa la tarde, palpitante flecha nevada, rasante planeadora risueña, rindiéndote en su sombra opaca, derrochando dibujos a raudales sobre tu extenso lienzo de arena. Yo no quiero embarcaciones, ni mareantes verdes mareas, tampoco quiero renovar el vuelo por sótanos de oscuras bibliotecas. Con alas diamantinas sueño, como brasas blancas y negras, venerada doncella del aire, emergiendo de la cima hasta esa latitud de salada lágrima. Perseguiré tu estela de indómita perla marinera. Él está sentado en la terraza de del hotel en el que pasa el verano. Bueno, tiene presupuesto para estar 30 y tantos días. 45. Bueno, pero eso fue porque sabías el beneficio económico del libro. Y se sentaba allí y veía las gaviotas. Y uno cogió papel y lápiz y dijo, bueno, pues voy a decir qué pienso de las gaviotas. No os voy a leer los poemas así complejos y poemas seductores, porque a mí, al final, el de Atila es muy chulo. El perro de la vecina. Yo no sé si ahí hay cosas de tipo freudiano, que es mejor no acabar en ellas, pero lo del perro de la vecina es algo genial. Pero hay un poema al que le hemos dedicado yo no sé cuántos días, de ahora cambio un verso, ahora este no me gusta, pues ahora no estoy de acuerdo con lo que dices, y al final estuve a punto de hacer una rima muy fácil. A vosotros, cuando uno acaba harto de algo, ¿dónde está el de los tacones? Fetichismo. Esta es la página 202. Fetichismo es el poema 17. Bueno, este poema nos ha causado disgustos todos. Lo erótico que pueden llegar a ser unos tacones. Saxofón en sí, luego viene desde sí, está claro. Bueno, el poema Fetichismo lleva por subtítulo La orquesta de tus tacones. Y yo acabé del poema porque no sabéis la cantidad, y en un correo le dije, te metes el poema de los tacones, se lo dije, pero no sabéis la cantidad de peleas que hemos tenido, pero además son las típicas peleas entre el crítico y pasa siempre, ¿no? Entre el director de orquesta y el pianista que no hay manera y se llaman de todo, ¿no? Sobre el pretil inclinado, escudriñando como el río duerme, veo a mi alma en el agua naufragar, extraviada en la corriente. Una súbita risa de jazmines se apodera de la calle y, escondida en las esquinas, una Artemisa inicia su aquelarre. Desde un dúo de tendones escucho las agujas de su danza, reverberando sones voluptuosos sobre el cielo de mi espalda. Seductora recorre las aceras como un duelo de altivos saxofones desde sus luengas piernas torrenciales que parten en dos el suelo. Esos gemelos duendes diminutos de piel negra y nariz harto afilada, con suavidad de seda revestidos, percuten incendiando las miradas. Mi corazón que se ahoga cese a tu redoble de tambores, sin importarle arcaicas aleluyas. Únicamente escucha tus tacones. Pero para llegar a esto, no sabéis la de vueltas y vueltas que se le dio. Entonces, claro, hay poemas eróticos y hay poemas muy serios y poemas muy reivindicativos, pero bueno, eso corre de su cuenta. Yo me gustaría que primero leáis un poema, luego leáis el comentario, porque yo le he hecho el comentario a la primera parte. Voy a comentar los 37 poemas en la parte final del libro, y que después de leer el poema leáis el comentario y luego volváis a leer el poema. Porque el primer sorprendido soy yo. ¿Cómo se le puede sacar a un poema todo eso? Pero es que es lo que él dice. Y luego, claro, me escribió unos correos diciendo, pero yo digo eso, digo, tú has dicho eso. Y luego me decía, pues sí, lo he dicho, y nada más. Y luego se autosugestionaba y me lo contaba. Es exactamente así. Sí. Claro que el proceso de autodestrucción para crear una nueva imagen. Hay mucho sufrimiento, por supuesto, en este libro, y mucho aguantar, y mucha demostración de amistad. El libro en realidad es eso. Bueno, don Ángel, te toca porque es tu criatura. Yo solamente he sido el patólogo. El tocólogo.
Sí, sí. Yo he estado enviando poemas a la gente sin saberlo tú. Bueno, ya es un poquito y lo he hecho a perder. Pero estaba yo mandando poemas para que en el día de hoy, cautivado y desarmado, alguien leyera algunos de sus poemas. Eso hay que hacerlo, porque el peor para leer un poema es el receptor. Bueno, adelante. No, yo voy a hablar poquísimo, se ha hablado antes un poquito, ya se ha dicho todo sobre el libro, ¿se me oye bien? Ya se ha dicho todo y más que todo sobre el libro, ¿no? Demasiado, yo estoy desbordado, muy emocionado y no estoy acostumbrado a estar aquí arriba, me viene esto grande, me acaban de bautizar como poeta y cuando hablan de poeta, ángel, poeta, todavía me suena eso muy nuevo, ¿no? No es mi lugar natural estar aquí, pero vamos, lo estoy disfrutando muchísimo, aunque es inevitable que sienta un poco el sentimiento ambivalente, ¿no? Por un lado, mucha alegría, no me esperaba ni la mitad de gente de los que habéis venido, lo cual os doy las gracias inmensamente. Y las gracias a Fernando, bueno, ya se las he dado 1000 veces, pero mi mayor agradecimiento por toda esa paciencia y todo lo que me ha enseñado gratis. Y con todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo en sus clases, que voy a estar ahí a seguir. No voy a alargarme porque aquí, no, ya repito, el sentimiento es ambivalente, estás un poco incómodo, no, en mi lugar natural es ahí en las clases, los martes y los jueves con vosotros, no aquí arriba, y menos hablando en público. Agradeceros muchísimo al que hayáis venido y nada más, sí, bueno, recordar una anécdota que me decía una amiga, que decía, tú lo único que has conseguido, tú eres un trabajador de la poesía. Eso remite un poco a Pavese, que decía el oficio de vivir, el oficio de poeta, ¿no? Mi oficio ahora de jubilado, tengo un trabajo, es escribir poesía. Resulta que no se me da mal que bien, estoy aprendiendo. Me decía esta una amiga, acabas de alcanzar tu primera meta, te queda un difícil y largo camino por delante. Me conformo solo con lo de largo camino. Ojalá, que no quiero gastaros más tiempo. Gracias. Pues con esta alegría para la Universidad de Mayores y para todos. Perdón. ¿Alguno de los presentes quiere, por favor, leer un poema? Hombre. El tuyo, Alfredo. Ah, bueno, El tuyo, lee el tuyo. Oye, ¿tienes ahí otro micro? Ah, no, espera, que te lo van a conectar. ¿Qué número es el? ¿Qué número vas a ver? Pero si el editor quiere que lea Sí. ¿Qué poema vas a leer? Yo voy a leer un poema que creo que, no sé si se gestó en un viaje que hicimos a Córdoba, en el autobús, yendo sentados en la parte de atrás, la CLAC, que estuvimos hablando un poco de todo. Y en aquel viaje yo llevaba el teléfono conectado y le pasé un altavoz para que él oyera una canción dedicada a José Tomás por Sabina. Y entonces estuvimos hablando un poco de Sabina, de José Tomás, del arte de los toros y todo eso. Entonces, yo no sé si fue en aquel momento, pero por lo menos aquí hay un poema que habla de José Tomás, que es un torero al que yo admiro mucho también. Entonces, voy a leer, si me permites, es el primero y único, página 108. Hay una entrada que hace, firmada por Miguel Hernández, que es titulada Corrida. Dice: enterrador de acero, sepulta en grana el arma de su gloria. Tan de una vez certero que el toro, sin dudar en su agonía, le da para señal de su victoria el miembro que aventó moscas un día, mientras su muerte arrastran cascabeles. Esto es de Miguel Hernández. Y el poema de Ángeles: la parca, derrotada en tu capote,
vuelve para que vuelvas a matarla. Solo tú te atreviste a torearla, espada con instinto de un Quijote. Desde la exigua orilla de tu islote, solo a ti te permite acariciarla. Será tu menester descompensarla, en ángulo mortal para su azote. De la arena sagrada de la muerte afloraba un efluvio embriagador, que inflamaba la sangre de tu suerte. Olvidando tu herida, gladiador, el minotauro que soñó vencerte, homérico, das muerte, matador. El próximo libro es el tuyo, Luis. Otro oficio. Bueno, felicidades, Ángel. Yo creo que este ahora es un príncipe, porque haciendo honor a tu segundo apellido, pues, y habiendo tenido un hijo, pero un hijo solo lo tienen las madres, pero tú tienes la sensibilidad fantástica de la mujer, cosa que otros no tenemos. Y enhorabuena al hospital, al gerente, a la comadrona, al ginecólogo que tanto ha cuidado, y por supuesto al celador. Y enhorabuena a la madre, y un príncipe supongo que es un principio, o sea que habrá muchos más. Claro. Pero es muy bonito. La vida sin erotismo, Ángel es puro erotismo. La cerradura indiscreta, el 27, página 70. Te veo un poco verduzco, Es un puntito. Bueno, a mí reconozco que el ginecólogo me mandaba las ecos de vez en cuando del niño. Y entonces he participado, por lo menos admirado, porque he visto el crecimiento de los poemas día a día. Dice: ventana al paraíso ya perdido, monóculo de un rayo cegador, yo convertido en lobo acechador, ritual carnal, furtivo y dolorido. Niño tan prisionero de ojo herido, días ardientes, loco observador. Gardenia era su cuerpo, tentador arrebato de un pecho bendecido. Cíclope de lujurias desatadas, caleidoscopio de lascivos sueños, descubriendo las flores anheladas. Eran cosas perversas tan sagradas que no puedo, a pesar de mis empeños, dejar de recordar tantas veladas. Cada verso es una metáfora. Cada verso es una metáfora. Sí, ¿verdad? De arriba. Mirad, y yo con esto ya no tengo nada más que decir. En la página 89 hay un poema que a mí me sorprendió por la técnica y que demuestra además que el hombre ha leído a Neruda. Se llama Los Ángeles del Jazz. Y está escrito con una rítmica que, claro, es que hay que leerlo con todo lo que es, para los que no queréis salir adelante, para todo lo que es un verso muy corto, que tiene que dar ritmo de ellas. Con lo cual, no es lo mismo recitarlo que irlo siguiendo con la vista cuando lo estás recitando, porque hay que ver dónde está puesta cada palabra, para que no dé la sensación de que es el mismo verso. Desertores de las alturas descienden rodando contumaces, errantes, cuando la oscuridad les dibuja los rostros y las sombras se disipan debajo de los montes. Dormida la colmena, desentumecen vibrantes alas musicales. Como aves desenjauladas, desnucan su resaca, sumergidos en humeantes cuevas, buscando la comunión soñada de telúricos, febriles, furtivos, remotos acordes. La improvisación insondable de evidentes sonámbulos, la liturgia de los ritmos de usurpados paraísos de negros relámpagos. Oscuros, mulatos, morenas, rubios, bermejas, curtidos efebos, joviales octogenarios, gráciles y orondos ángeles rebeldes que alumbran las criptas del jazz, gozosos clarividentes alados, rezumantes luceros que derraman gotas de luz y efluvios de volcánicos sulfuros. Sus ojos, asomados a otro abismo, a los delirios de un piano llorando, al latido sepultado del contrabajo, a los andenes de tu partida, anuncia en un duelo de clarinetes bajo la lluvia
que susurran los saxofones, explorando las ondas luminosas de enterrados caudales cromáticos, abriendo nuevos fontanales subterráneos que destilan sonoridades del agua pura entre las rocas. Eso es un grupo de jazz tocando. Eso es un grupo de jazz tocando. Para mí es uno de los mejores poemas del libro. No, si lo veis construido, a mí me recuerda la fuerza de algunas de las odas de Neruda, que tienen. La referencia a Neruda es muy frecuente en él, ¿no? No quiero que dejéis pasar desapercibido la enorme cantidad de referencias que sitúan a Ángel en el umbral de una persona muy culta, porque hay referencias cinematográficas que yo me las he visto y me las he deseado he tenido que visionar películas que no había visto nunca. No, claro, para poder entrar en la mecánica del juego. Pues si no, no sé de lo que estoy hablando. Y referencias literarias, y referencias fotográficas, y referencias pictóricas, bueno, pues que demuestran que es un hombre muy leído, muy curtido, y cuando toma como referencia algo que le resulta inspirador, pues se sienta y a partir de ahí, sin ningún deseo de intercontextualidad, te monta un poema que tuvo en su origen. Bueno, a mí lo que más, y esto es para terminar ya, lo que más me ha gustado de todo esto, es que esto existe porque ha habido Universidad de Mayores. No ya porque Ángel y yo nos conociéramos, lo podíamos haber conocido de cualquier lado, sino por cómo se ha ido gestando con la complicidad de muchos de vosotros, que habéis estado recibiendo los correos de mi... Pero algunos en concreto. De vez en cuando, pues a algún otro le mandaba algún poema suelto, pero por ejemplo, a María Jesús y a Luis les he mandado prácticamente todos, para que fueran siguiendo el proceso de lo que estaba pasando. Algún día publicaremos los correos, como un apéndice al libro, ¿verdad? Pero bueno, estamos ante un buen poeta, de verdad que sí, estamos ante un buen poeta, y auguramos futuros libros magníficos. Hemos hecho colegio, hemos hecho Universidad de Mayores, hemos hecho amistad, y hemos entre todos contribuido a la creación de un poeta. Pues enhorabuena, don Ángel. Muy bien. Sí, bueno, el editor tiene... Hombre, que don Basilio es el artífice de haberle hecho esa vuelta. Yo quería, Ángel, si te parece bien, obligarte, entre comillas, a que leas un poema. Y me parece que Ágora, sí, tienes que hacer ese esfuerzo, tienes que hacer el esfuerzo. Yo creo que Ágora... Una de las lecciones tuyas precisamente es el autor, que el autor somos los dos, porque el libro está hecho la limón, y siempre estamos hablando del libro de Ángel, no es el libro de Fernando y Ángel. El libro de Ángel, yo le daba... No, es el libro de los dos, y tampoco son mucho mejores, son de análisis. Pero, un momentito, te voy a decir por qué te estoy pidiendo que lo leas, porque este libro puede ser la semilla de la que brote un proyecto. Te voy a contar, sí. Para mí es importante. Yo creo que es al menos para mí, por supuesto hay otros que tienen mayor artificio técnico, ¿no? Pero a mí me parece que es un poema que sintetiza la génesis en parte de esta obra. No sé, a lo mejor estoy confundido, pero... No, yo le llamo el corazón del libro. Pues me alegra que así sea. Y como es el corazón de tu hijo, de tu criatura, yo os voy a hacer una propuesta esta tarde. Estamos en un... No lo sabe nadie, no lo sabe ni Fernando ni nadie, no. Y ha surgido al hilo de lo que tú has comentado de Rosa. Oye, que las cosas de alguna forma surgen. Estamos predestinados a nuestro propio destino, ¿no? Entonces, lo que has dicho de Rosa me ha parecido muy bello, ¿no? Tú la estás alabando y estás diciendo que está recorriendo un camino parecido al tuyo dentro de la fotografía. Y habéis hablado de esas bellísimas fotografías de la abuela, ¿no? De la abuela. Entonces, se me ha corrido un proyecto, yo lo suelto aquí. Si tú siembras tu ágora y crece, pues a lo mejor dentro de unos meses nos encontramos aquí de nuevo todos para celebrar un nuevo alumbramiento. Yo os propongo que pongamos en marcha un proyecto. Tenéis que seguir aliados, yo lo siento, ¿no? Entre nosotros percibo que hay una relación de amor, no odio porque no os odiáis, pero de amor, pelea, ¿no? Constante. Pero yo os propongo lo siguiente. Me parece que sería muy adecuado fundir en un abrazo distintos artes como pueden ser la fotografía y la creación literaria, la poesía y la narrativa. No solo poesía, yo creo que poesía y narrativa. Entonces, si os animáis, si os apetece a todos, yo le diría a Rosa que eligiese
una serie de fotografías sobre, a ver cómo lo llamamos, la senectud, la vejez, la tercera edad, pero yo quiero llamarlo la segunda juventud. Se tiene que llamar la segunda juventud. Y el libro tiene que ser también, tiene que tener ese título o ese subtítulo, la segunda juventud. Si tú buscas una serie de fotografías tuyas que sinteticen lo que eso supone, como caudal de experiencia, como cúmulo de vivencias, como síntesis vital, como se ha dicho aquí, como lección de vida, en definitiva, como obras que también engloben los tres grandes temas de la literatura, a saber, bueno, aquí me tienes que corregir, Fernando, si me equivoco, si me confundo, pero al menos son, si no son los tres, son tres de los grandes temas de la literatura: el amor y el desamor. Muchas veces, para poder entender el amor, tenemos que conocer el desamor y viceversa. El segundo es el viaje, como búsqueda externa, geográfica, personal, como el discurso o el correr de la propia vida, y el viaje interior, interno, introspectivo, de búsqueda interior. Y el tercer gran tema, ese que a muchos autores les da miedo y que otros pues son adictos, ¿no? Que desde su juventud, desde su más tierna juventud, están ya hablando de ese tercer tema. ¿Que cuál es, don Fernando? La muerte. Si eliges 30, 40, 50 fotografías tuyas que encierren ese mensaje, segunda juventud, con lo que hemos estado comentando, y si convences a Ángel y a Fernando para que encuentren 20, 30 o 40 personas que escriban un texto narrativo o en prosa sobre esa fotografía, yo me comprometo a publicar el libro. Y perdona que te interrumpa, ahora que dices de personas y tal. Yo he escrito este libro, pero entre mis compañeros hay un cronista que está por allá al fondo que se llama Miguel, que está muy vago escribiendo, pero que escribe magníficas cosas. De hecho, es el cronista del CDL. Francisco de Asís algo has escrito, pero seguro que tienes ahí un potencial para escribir y tienes que lanzarte, y supongo que nos has venido aparte con cantarnos coplas, como dibuja Paco. O sea, quiere decir que yo me he encontrado un grupo, y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Hay gente que pinta, hay gente que tiene muchísimas cosas y mucho arte. Y Marisa, tú te fuiste, es adicta a la escritura maravillosa, lectora. Quiere decir, nos juntamos una gente muy creativa y que, perdona, y que entonces está muy bien porque esta gente es capaz de hacer eso. ¿Capaz? Estoy sorprendido. Rosa, que no ha venido, Rosa, que no ha venido, que estuvo en la radio hablando, ¿os acordáis? Aurora, estuvo Miguel y Rosa, y estaban como gente que salió de aquí, yo todavía estaba con mis poemas ahí, los primeros y al revés, Fernando llegó a la radio con Aurora y hablaron que esta universidad creaba, no solo venía aquí a echarse conocimiento o a disfrutar el conocimiento, sino que además generaba creación, generaba creatividad. Entonces, claro que eso, aunque es un proyecto muy difícil, la pones un reto que yo no sé si lo cogerá. A mí las veintitantas fotografías que me enseñó de María, yo cuando las vi, escribí un soneto que no está en el libro, que es doble, no sé si a Fernando le gustará esto, es un soneto doble, que empalma el último terceto con el siguiente cuarteto, para decir lo grande que es su abuela, y el soneto se titula Secuellas, si hay algún segundo libro alguna vez, y entonces estaba la imagen de su abuela, preciosa, una de las fotos para mí de las que más me gustan, tiene una de las manos cosiendo en la máquina de coser, de esas Singer antiguas, pues como Caravaggio cuando retrata, cuando pinta las venas y se ven los músculos en tensión, maravilloso. Y bueno, esa fotografía, yo nunca pensé en hacer un soneto a alguien que no es mi abuela, aunque su abuela se llama igual que la mía, María. La mía murió con 100 años, muy longeva, y la suya lleva camino. Es una maravilla, que está muy bien de cabeza y de cuerpo, ¿eh? Entonces, bueno, nada más entreteneros con eso. Bueno, entonces, ¿publicamos ese acuerdo o no? ¿Te atreves? Yo sí. ¿Y tú, Ángel, te atreves a participar y a convencer a Fernando de que haga... Si participan todos los que aquí tienen, no sé, y sabemos todos quiénes son, y tengo que mencionar a ti, Luis, que dejaste ya marcada la poesía, pero que haces grandes poemas, y seguro que tú, seguro que Alfredo, que también escribe, aunque tires más por la historia,
que Paco, que está aquí a mi lado, que es un creador nato, no solo en la música, en el dibujo, o sea, que nos hemos juntado un grupo bastante creativo y que tenemos que estimularnos a mí es lo que me da vida. Si no, no podría, me he buscado este mecanismo, porque si no me muero. Tengo que hacer algo con esta fase tan desagradable. Bueno, en este momento tan agradable y lo bien que lo estamos disfrutando, Alfredo quiere hablar y también Fernando, pero a pesar de lo bien que estamos, lo a gusto que estamos y esas cosas, deberíamos de... Entonces tenéis la palabra los dos uno detrás de otro, pero ¿le dejamos a Alfredo o así? No, bueno, yo lo mío es muy... Y es que yo tuve que sacar por muchas cosas de los sonetos, ¿no? Pero, bueno, pues iba haciendo muchas pifias, pifias en el sentido de que los sonetos no eran de corte clásico, pero bueno, estaban muy bien. Pero os decía antes que cuando ya llegó al último poema del libro, se descuelga con un soneto que tiene 3 cuartetos y 3 tercetos. Entonces yo dije, bueno, mira, Ángel, se puede, sí, él le llamó, me dijo, pues si hay soneto con estrambote, pues el mío es soneto con chepa. Digo, sí, pero es que ese término no está acuñado por la crítica literaria, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y al final puso el famoso soneto, pero en lugar de llamarlo soneto, se llamó balada díscola. Y entre paréntesis, divertimento final. Como diciendo, y con esto me vengo de la lata que me ha dado todo este tiempo, ¿no? Tiene su gracia lo de... Claro, lo de balada está bien, díscola, porque claro, un soneto no puede, por mucho que quiera uno ya... A ver, ¿y tú ibas a decir algo? Yo quería decir que, me siento, que abundando un poco en las ideas que decía Basilio, a mí se me estaba ocurriendo que en la universidad hay un himno clásico de toda la vida y universal, pero que en esta universidad podía tener su propio himno. Y aquí hay músicos que le pueden poner letra, y hay una profesora de música. Y entonces, a mí se me ocurre la idea de por qué no poner música a un poema que se llama Ágora. Y entonces, ese poema de Ágora, si se le pone música, podía ser cantado por toda la Universidad de Mayores del Colegio de Licenciados de Madrid. Entonces, eso es una idea más un poco para aportar a todos vosotros. No, yo no digo quién, pero digo que hay personas válidas y pueden hacer eso. Verás, lo de poner música, te digo por eso. Hace muy poco lo hablamos. Paco, que es músico naturalmente, sabe que me dijo, es dificilísimo y durísimo poner música a los sonetos. No, pero quiero decir que la copla, la canción que nace como canción, pero está muy forzado cuando se pone música a los sonetos, o sea, es muy difícil que quede bien. Es un reto muy difícil, no digo que no se pueda hacer. Uno no va a ser menos que el que le ha puesto música a los sonetos del amor oscuro, de García Lorca, por mucho Amancio Prada que se llame. Aquí hay mucho Amancio Prada. Estás hablando de ese radio, ¿no? Díselo aquí díselo al músico. El lunes tengo la segunda estrofa. Bueno, pues nace otro nuevo proyecto aquí. El ponerle música a la... Él no lo quiere leer, pero alguien lo tiene que leer. A ver, poema ahora. Ah, bueno, está mejor, claro, que no lea el músico. Poema ahora, léelo tú. Página 100. Para que te vayas haciendo la idea. Es una idea. Menudo verano te espera hoy. Si no sé, no vengo, porque aquí salimos todos con trabajo. No, pero es que son los deberes de la universidad. Ya. Ahora de longevos tan sedientos a la Universidad de Mayores, por supuesto. Deberías ir a los mayores de la universidad. Exacto. Ágora de longevos tan sedientos que vencen las barreras, inclinados hacia la luz de los conocimientos, vibrantes surtidores elevados. Fulgor de corazones descontentos, barricada de libros olvidados, escépticos y alertas frente a cuentos, sueños de Alejandría arrebatados. Templo de maestrías alumbrando, nuevas alas de diáfana armonía, epicúreos, pájaros cantando. Pioneros enemigos del fracaso que disfrutan la plena epifanía de los últimos rayos del ocaso.
Decimotercero puede ser el bis. Todo se puede. Lo que hace el poder de realizador de la metáfora, donde dice escépticos y alertas frente a cuentos, está diciendo una panda de vejestorios que tienen espolones. Así es que, profesores, llevad mucho cuidado. Pero esto dicho poéticamente dice escépticos y alertas frente a cuentos. O sea, tenemos espolones, cuidadito, pero la metáfora sirve para que uno se explaye y te llame tonto y no te enteres. Por eso se necesita crítico. Bueno, yo seguiría aquí toda la noche, en serio. Estoy a gustísimo, estoy estupendamente y estoy muy bien. Pero de todas maneras, ¿levantamos la sesión? Muy bien, pues mañana más, ¿eh?